En este video vamos a ver la parte conceptual de contabilidad para empresas comerciales. Bueno, lo primero es las empresas de servicio, que fueron las que vimos en los primeros temas, es cuando se comercializan eh, bienes intangibles. Y la estructura del estado de resultados integral es muy sencilla: ingreso menos gastos de operación, y con eso obtenemos la utilidad de periodo. En las empresas comerciales vamos a integrar un nuevo elemento que es el costo de ventas. Recordemos que las empresas comerciales son aquellas que compran un bien completo para revenderlo. Le, le agregamos un margen de ganancia y con eso obtenemos una utilidad bruta. Por lo tanto, el costo de ese bien que estamos revendiendo lo vamos a reconocer en una cuenta contable que se va a llamar costo de ventas. La estructura sigue siendo igual: las ventas menos ese costo de ventas, y después le restamos los gastos de operación que ya, que ya hemos visto. Vamos a empezar a clasificar esos gastos de operación como gastos de ventas, gastos administrativos, gastos financieros, dependiendo del departamento o la razón de ser, el origen de ese gasto. Más menos otros ingresos y gastos, y con eso obtendríamos la utilidad neta de periodo. Ok, las empresas comerciales entonces se dedican a comprar y vender mercancías, bienes ya listos para revender. Por lo tanto, ese costo de ventas normalmente es el principal gasto que tiene un estado de resultados integral. Ok, em, el ingreso por venta va a ser el precio que nos van a pagar nuestros clientes, el costo de ventas. Entonces, aterrizamos conceptualmente que es el costo de lo que estamos vendiendo, y la diferencia, más o menos, la diferencia de esos dos nos va a dar una utilidad bruta, que es la diferencia entre el ingreso de ventas y el costo de los bienes vendidos. Así se ve el estado de resultados integral. Bajo esta metodología tenemos las ventas. Aquí, si tenemos, cada vez que vendemos bienes, está la posibilidad de que el cliente me pida un descuento. Por lo tanto, yo puedo otorgar descuentos sobre ventas, o que lo que yo estoy vendiendo tenga un defecto. Por lo tanto, que el cliente quiera devolverme lo que le estoy vendiendo, ¿verdad? Tiene un daño, tiene una imperfección, em, está en un plazo de garantía, ¿verdad? Entonces vamos a tener devoluciones sobre ventas. Esos devoluciones y descuentos hace que la venta que yo estoy materializando se haga más pequeña, por lo tanto los voy a restar. Llegamos a las ventas netas, resto el costo de ventas, y entonces le llegamos a la utilidad bruta de ventas que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Después le restamos, como les decía, los clasificamos: gastos de ventas, gastos administrativos. Aquí los vamos a clasificar por centro de costo, dependiendo del origen de esas facturas electrónicas que me llegaron, de esos documentos comerciales que me están llegando. Entonces, en ventas vamos a incluir todos aquellos gastos que están relacionados con impulsar la venta, ¿verdad? Con materializar esas intenciones de compra que tienen nuestros clientes. Por ejemplo, el sueldo de los vendedores. El flete sobre ventas, los transportes que hacen que el producto llegue hasta el cliente. El gasto de publicidad que nos ayuda a impulsar las ventas. Si tenemos equipo, una computadora, un escritorio que es parte de la fuerza de ventas, la depreciación, el desgaste que tienen esos activos también lo vamos a reconocer como parte de los gastos de ventas. Y otros, las comisiones sobre vendedores, por ejemplo, también normalmente se consolidan en este centro de costos que se llama gasto de ventas, y los totalizamos. Después, los gastos de administración, que aquí vamos a consolidar lo que tiene que ver con la parte administrativa, lo que nosotros llamamos lo que está detrás de lo que el cliente no ve, que son actividades de servicio que soportan la actividad de la empresa, back office, todo lo que no se ve.
Por ejemplo, los sueldos administrativos, el gerente general, la secretaria general. Si esas oficinas administrativas están alquilando una oficina, bueno, ese gasto de alquiler, la depreciación de ese equipo, si hay seguros, la papelería, útiles, no sé, imprimimos estados financieros, bueno, el gasto de insumos de papelería y útiles también son parte de ese centro de costos que le llamamos gastos administrativos, los totalizamos y la diferencia de lo que nos había quedado de la utilidad bruta sobre ventas anterior, le restamos esos gastos, ese total de gastos de operación y vamos a llegar a una utilidad de operación. Después, más menos otros ingresos y gastos, aquí normalmente consolidamos ingresos o gastos que no son parte de la actividad económica de la empresa. Ya, por ejemplo, tiene una oficinita que arrienda, ¿verdad? Que le alquila a alguien más, obtenemos un ingreso por alquiler, pero no es la actividad principal de la empresa. Se reconoce como otro alquiler. O, por ejemplo, hay empresas que tienen inversiones y ganan intereses. Entonces, ese ingreso por interés de esas inversiones que están haciendo se consolidan en esta subcuenta y otros gastos que tampoco están relacionados con la operación del negocio se consolidan aquí. Los más menos los restamos, ¿verdad? Más ingresos menos gastos y llegamos a una utilidad antes de renta. Calculamos la renta, que la renta es el impuesto que nos cobra eh, el gobierno por la actividad comercial que tenemos. Hay una escala impositiva, ¿verdad? Hay una tarifa, 10%, 20%, máximo en Costa Rica se paga un 30%, eso depende de la cantidad de ingresos o utilidad que tenga una empresa. Entonces, menos ese impuesto sobre renta y la diferencia, la última utilidad que vamos a tener en un estado de resultados integral de una empresa comercial es la utilidad neta del periodo. Bueno, este es como el impacto más grande a nivel de estado financiero que tenemos con las empresas comerciales. La presentación del estado de resultados integral y por lo tanto los asientos contables, la mayorización y la balanza de comprobación, que son eh, documentos que se preparan previos. Y que vamos a incluir una cuenta contable que se llama inventarios. En esa cuenta contable vamos a consolidar los movimientos que tenemos de esas mercaderías que estamos comprando para revender, cuándo compramos y cuándo vendemos. Entonces, el inventario son activos, es un activo corriente, por lo tanto se revela en el estado de situación financiera, en la parte de activos corrientes. Yo espero que ese inventario que yo compre, esa mercadería que yo compre, se venda en menos de un año, por lo tanto es un activo corriente. La naturaleza de esta cuenta es que yo compro las cosas para venderlo, ¿ya? Esa es la naturaleza. El proceso para poder realizar la venta y la producción de bienes y servicios, en este caso, estamos hablando de empresas comerciales, por lo tanto es un bien que mm, revendemos completo, pero en las empresas de producción, una manufacturera, vamos a aterrizarlo con un ejemplo, una fábrica de ropa, ¿verdad? Que compra tela, botones y que pasa por un proceso de producción, de transformación y que esas materias primas las revende. Pero después de haber pasado un proceso de ensamble, producción, por lo tanto las materias primas se transforman. Esto no lo vamos a ver aquí, pero también existe un inventario de materias primas, un inventario de producto en proceso y un inventario de productos terminados para las empresas de producción. Nosotros solamente vamos a manejar inventarios porque las empresas que vamos a ver en este capítulo son de comercialización. Otros costos del inventario es el precio pagado más los costos incurridos directa o indirectamente para traer el artículo a la empresa. Y esos otros costos lo que hacemos es que los prorrateamos como parte del costo principal. Por ejemplo, los fletes de entrada, los costos de recepción, los costos de desempaque, los costos de inspección, costos de almacenamiento, seguros o impuestos no retornables, principalmente cuando importamos inventario, que, bueno, hay impuestos arancelarios que hay que pagar y que no son retornables.
más el precio de compra después de los descuentos. ¿Qué es lo que quiere decir esta diapositiva? Que el costo del inventario no solamente es el precio que yo estoy pagando por ese inventario, sino que, por ejemplo, yo pago un flete para que me traigan ese inventario a la empresa. Ese flete es parte del costo del inventario. Lo que tengo que hacer es prorratear ese costo. Ok. Esta diapositiva es muy importante. Vamos a encontrar dos tipos de inventarios. Inventario permanente, que también se puede llamar perpetuo continuo, que aquí lo que hacemos es las empresas grandes que tienen inventarios complejos y que posiblemente tengan la capacidad de pagar un software eh, para automatizar estos procesos, lo implementan. ¿Por qué se necesita algo que automatice el proceso? Porque cada vez que compramos inventario y cada vez que vendemos inventario, se hace un asiento contable. Entonces ese proceso tiene que estar posiblemente automatizado porque el volumen de asientos de transacciones económicas es alto. Pensemos, por ejemplo, en, no sé, un supermercado, Palí. Bueno, cada vez que pasa un cliente y que compra algo en Palí, cada vez que pasa una factura, automáticamente tiene que generarse un asiento contable por esa venta. ¿Cuántos clientes pueden pasar por Palí en un día? Bueno, ese proceso posiblemente por el volumen de clientes tiene que estar automatizado. Y cada vez que Palí le compra a un proveedor también tiene que generarse un asiento contable. Por lo tanto, siempre hay un registro actualizado de cuánto valor tenemos representado en la cuenta contable de inventario. Aquí la particularidad es que siempre, siempre, siempre vamos a utilizar la cuenta contable de inventario. Compramos inventario, vendemos inventario, hacemos un descuento, inventario, solicitamos una devolución a nuestro proveedor, inventario. Siempre vamos a afectar la cuenta contable, inventario. Y por otra parte, el otro tipo de inventario es periódico, que también lo podemos reconocer en la literatura como inventario físico. Aquí la particularidad es que lo utilizan empresas pequeñas que tienen inventario o que tienen inventario reducido. Ya, por ejemplo, mm, se me ocurre una empresa que venda autos. Y posiblemente el stock de inventario sean 15 autos, ¿verdad? Por la naturaleza de ese inventario, no es tan complejo hacer una toma física de inventario, es decir, bueno, tenemos 5 autos en stock o 14 autos en stock. Lo puedo hacer todos los días, todas las semanas, cada 15 días, una vez al mes. En este tipo de inventario, la contabilidad se alimenta a partir de esas tomas físicas de inventario. Hay que estar haciendo tomas físicas de inventario y hacemos un asiento de ajuste en la contabilidad para actualizar cuánto stock nos queda en el inventario. Bueno, en los ejemplos académicos y en la vida real, pero en los ejemplos académicos que vamos a hacer, una de las primeras decisiones que las empresas tienen que tomar es qué tipo de inventario van a utilizar, si permanente o periódico. ¿Por qué? El asiento contable y los estados financieros son diferentes en cualquiera de los dos casos. Vamos a ir viendo ejemplos. Cada vez que compramos mercadería, voy a omitir en en esos ejemplos pequeñitos el IVA, pero ya sabemos que cuando compramos el IVA va en el debe. En inventario permanente, el asiento contable quedaría así: inventario contra efectivo, o si es que a crédito, cuentas por pagar. En permanente quedaría. Vean que aquí cambiamos el nombre de la cuenta contable, le llamamos compras contra efectivo o cuentas por pagar. Vean, recuerden que en permanente, en inventario permanente, siempre, según lo que dijimos en la diapositiva anterior, siempre vamos a utilizar la cuenta contable inventario. Y ahí ya tiene sentido que el asiento se llame inventario. Un flete sobre compras. Recuerden que el flete es parte del costo del inventario, ahí está, en inventario permanente. Y en inventario periódico vamos a utilizar una cuenta contable de, em, de costo que se llama flete sobre compras. Cuando tenemos devoluciones sobre compras, recuerden que esas, como les dije
en la diapositiva anterior es que las mercaderías tienen defectos y que entonces nosotros le vamos a devolver al proveedor porque lo que estoy comprando no me funciona para revenderlo. En inventario permanente, aunque sea una devolución, vamos a afectar la cuenta de inventario. Y en inventario periódico vamos a utilizar una cuenta que se llama devoluciones sobre compras. Veamos el asiento contable. Así quedaría en permanente. El proveedor me devuelve efectivo o hace más pequeña la cuenta por pagar. Contra inventario. Esta cuenta de inventario sería la que reconoce esa devolución. En inventario permanente, efectivo contra devoluciones sobre compras. Yo les recomiendo que tal vez abran una hojita o una fichita física y estos asientos los apunten para que ustedes ya se acuerden. Bueno, cada vez que tenemos una devolución sobre compras, el asiento es efectivo contra devoluciones sobre compras en periódico o efectivo contra inventario en inventario permanente. Eso les ayuda cuando ya estén haciendo el ejercicio, los ejemplos, a ubicarse en el asiento contable. Vamos con las ventas. Ya tenemos entonces compras y devoluciones sobre compras. Vamos con las ventas, el otro extremo. Ahora soy yo el que le estoy vendiendo a un cliente. El asiento me quedaría en permanente, efectivo contra ventas, periódico, efectivo contra ventas. Exactamente el mismo asiento. Lo que cambia es que dijimos que en inventario permanente siempre que se mueva inventario, vamos a afectar la cuenta contable inventario. Entonces vamos a hacer un asiento adicional donde descarguemos inventario. Vamos a reducir esa cuenta, es una cuenta de activos, los activos disminuyen en el haber, ahí lo estoy colocando. Hacemos más pequeñito el inventario y reconocemos el costo de ventas. Esta cuenta contable se va a ir directamente al estado de resultados integral a restar. Y en periódico no se hace asiento. ¿Cómo se actualiza el inventario? Como les decía antes, hasta que vayamos a hacer la toma física de inventario y decir, bueno, me quedaron 5 carros. Y esa información la utilizo para alimentar el estado de resultados. Mientras que en inventario permanente ya las cuentas están siempre actualizadas. En ventas, en inventario permanente, siempre vamos a tener dos asientos. Nuestros clientes también nos pueden solicitar una devolución. Es normal en una empresa comercial. El asiento contable de las devoluciones sobre compra sería en inventario permanente y en inventario periódico. Vamos a utilizar devoluciones sobre ventas. El asiento es exactamente el mismo. Contra de nosotros vamos a tener que devolverle la plata al cliente o hacerle más pequeñito la cuenta por cobrar. Y hacemos un ajuste de inventario en inventario permanente. Siempre un segundo asiento para reconocer la entrada al inventario que me está devolviendo el cliente. Aumentamos inventario y hacemos más pequeñito la cuenta de costo de ventas. Se realizan dos asientos para actualizar el inventario. Bueno, y ya para finalizar el tema de empresas comerciales, también existen descuentos. Los descuentos usualmente pueden ser dos tipos de descuentos. Los descuentos comerciales, que estos se realizan, se aplican directamente al precio de lista y no se revelan en el asiento contable. ¿Verdad? Entonces, la empresa me dice, mire Ariel, eh, la mercadería cuesta, no sé, 110 colones y yo le voy a aplicar un descuento del 10%. Cuando yo vaya a hacer mi asiento contable, no voy a registrar ninguna cuenta contable que diga descuento comercial. Estamos en el primer caso, sino que directamente yo registro el monto neteado, restándole ese descuento. Entonces no voy a ir a hacer el asiento contable por 110 colones, sino que lo hago por 99 colones, quitándole el descuento del 10%.
Repito, en descuento comercial se aplica directamente sobre el precio de lista del producto y no se reconoce en el asiento contable el descuento. También pueden haber descuentos en cadena. Me pueden aplicar primero un 10% y después un 5%. En esos descuentos en cadena que están ahí en el capítulo, se van aplicando de manera escalonada. Cuando hagamos un ejemplo, ahí lo vamos a ver. Y el segundo tipo de descuentos son los descuentos por pronto pago. Aquí lo que se busca es que el cliente o el proveedor hacia nosotros, porque los descuentos comerciales pueden ser a los proveedores o a los clientes, lo que se busca es que se pague antes, que esa cuenta por cobrar, ese crédito comercial, sea por cobrar o por pagar, se haga efectivo, ¿verdad? Se cobre a la brevedad posible. Entonces yo le digo al cliente, mire, si usted me paga de manera anticipada, en los próximos 10 días le doy un 5% de descuento y si no, pues de ahí no tiene ningún descuento. Normalmente esos descuentos por pronto pago, en los ejemplos que vamos a ver, eh, nos van a dar, aquí está, nos van a dar unas condiciones. Si pagan los próximos 30 días, tiene un 10% de descuento. Ahí está explicado esto en el libro, pero lo explico aquí. Y si no, tiene 60 días para pagar, ¿verdad? Ese es un descuento por pronto pago. Yo decido si lo aprovecho o no. Ok. Entonces, el descuento comercial, vean que no se reconoce en la cuenta contable, descuento, en ninguno de los dos métodos. No existe la cuenta que se llame descuento. Mientras que en el periódico, mira, no hay un ejemplo de periódico por aquí. Bueno, no tengo un ejemplo de, voy a abrirles un Excelito para saber si encuentro uno por aquí. Descuento sobre compras. Los descuentos sobre compras, entonces, que serían por pronto pago. Bueno, colocamos la fecha. Cuando estamos en inventario periódico, quedaría de esta manera. Y hacemos más pequeñito la cuenta por pagar. Esto es descuento sobre compra en inventario periódico. Este es otro de los que les decía que les recomiendo que lo apunten ahí en una, pueden poner pausa al video y anotarlo ahí en su ficha permanente. En inventario permanente, en lugar de llamarse descuento, le llamamos inventario y ahí va a estar reconocido ese descuento por pronto pago. Recuerden, inventario permanente tiene la particularidad de que siempre, cualquier movimiento que se haga, cualquier transacción económica que se haga, inventario. Bueno, y este sería la forma de registrar los descuentos por pronto pago en periódico permanente cuando compramos y cuando vendemos. Venta, descuento. Vamos con inventario periódico. Bueno, periódico.
periódico o permanente, permanente. En cualquiera de los dos casos, tendríamos el cliente me paga una parte en efectivo, le hacemos un descuento sobre ventas o un descuento de ventas. En cualquiera de los dos casos, le vamos a llamar así. Y hacemos más pequeñito la cuenta por cobrar. Ujú. En cualquiera de los dos casos, como la devolución sobre ventas, em, que se usa la misma cuenta, así quedaría entonces los descuentos sobre ventas. En la antología hay más ejemplos para que los revisen de los asientos y vamos a hacer los ejercicios para ir practicando. En inventario periódico tenemos que hacer, como les mencionaba antes, un asiento de ajuste al final de cada mes o al final de cada semana, al final de cada día, dependiendo de lo que esté escrito en la política contable de la empresa, máximo una vez al mes. Este asiento donde hacemos una toma física de inventario y cerramos la contabilidad y decimos, bueno, el inventario que nos queda final es tanto. 100 colones, encontramos 10 carros que son 100 colones. Este asiento siempre es exactamente igual, así como ustedes lo están viendo ahí. Nada más de anotarlo en su ficha y cada vez que nos corresponda hacer el asiento, replicar esta estructura. Cuando hagamos un ejemplo, lo vamos a hacer detallado, paso a paso, para explicar por qué las cuentas quedan de esa manera. Es una liquidación de cuentas, lo que se hace aquí, para lograr el ajuste de inventario periódico. Y recordarles que em, siempre que trabajamos con producción o generando un valor agregado, hay que utilizar el impuesto a valor agregado, que según las leyes de este país, la tasa general es de un 13%. Casi todos los ejemplos académicos que vamos a hacer aquí, vamos a utilizar ese 13% y lo vamos a integrar a una cuenta que se llama IVA por pagar. Al menos de que en los ejemplos les digan que eh, la transacción que se está realizando está exenta.